Continuamos con el módulo número 2. Dentro del módulo número 2 tenemos el punto 2.2, que es el desarrollo de la arteterapia en el Reino Unido y en Estados Unidos. Como hemos comentado en el título, los países pioneros dentro del desarrollo de la arteterapia son o fueron Estados Unidos e Inglaterra. Ambos países, de forma simultánea, marcaron unas etapas de desarrollo en esta disciplina, las cuales podemos ver en la pantalla. Las etapas de desarrollo comienzan con una etapa inicial que data desde 1935 hasta 1969. Después hay una etapa de expansión que data desde 1970 hasta 1978 y una de consolidación desde 1979 a 1999. Dentro de estas etapas empezamos con Estados Unidos, donde es importante destacar una serie de personalidades que ayudaron a la consolidación, ¿no? a la última etapa de la arteterapia. En Estados Unidos, una de estas precursoras fue Margaret Nambour. Margaret Nambour fue una educadora que comienza a experimentar con las técnicas de libre expresión y lo hizo en la escuela Walden, que era una escuela para niños. Y ella, junto con el doctor, con las investigaciones que hizo después con el doctor Nolan, observó que a través de las pinturas los niños conseguían perpetuar sus conflictos, proyectar sus problemas y a partir de sus dibujos después poder verbalizarlos. Además, Margaret Nambour también se preocupó, fue una señora que se preocupó bastante por la difusión de la arteterapia, por todas sus investigaciones, difundirlas y darlas a conocer y apareció en muchísimos, sus trabajos aparecieron en muchísimos congresos y fue una persona muy importante, ¿no? Dentro de este ámbito desde los años 40 hasta la década de los 80. Bien, otra personalidad muy importante fue Edith Kramer. Edith Kramer también viene del ámbito de la educación, pero ella fue profesora de educación artística y emprende un camino similar, ¿no? a Nambour. Ella también comienza a dar clase con niños de refugiados de la Alemania nazi sobre los años 30 también, simultáneamente, y comienza a darse cuenta de que los niños expresaban todo su drama, todo el drama vivido de la guerra y todos sus traumas a partir de las actividades artísticas que realizaba con ellos. Y no solamente eso, el resultado final que les hacía hablar, sino también durante el proceso creativo los niños se sentían más relajados, más tranquilos y todo eso todos esos conflictos afloraban y después al hablarlos los niños lo podían integrar mejor en su vida. Ella también se encargó de distinguir o tuvo un interés insistió muchísimo en distinguir lo que era la diferencia entre el uso del arte en la psicoterapia y el arteterapia como disciplina independiente. Bien, otros precursores importantes en Estados Unidos son los que vemos en pantalla. Mary Hatton, que fue artista también desde el ámbito artístico, Don Jones, también artista, y Eleanor Ullman, que fue educadora. Desde el segundo país pionero, Inglaterra, tenemos a Adrian Hill. Adrian Hill fue un pintor que durante su convalecencia en 1938, como vemos en un espacio de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, él estuvo ingresado en un hospital por tuberculosis y decidió empezar a pintar para hacer su ingreso más ameno, su enfermedad más llevadera. Y él en el hospital empezó a realizar actividades artísticas, a dibujar, a pintar y se le ocurrió
compartir esas actividades con los demás enfermos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Gil, además de experimentar en él mismo que se sentía mejor realizando esas actividades y llevando mejor pues, su enfermedad y su exilio ahí en el hospital, también se dio cuenta que al compartir sus materiales y sus pinturas con otras personas, que sobre todo la mayoría de los pacientes que ingresaban en los hospitales en aquella época eran soldados que venían de las trincheras, se dio cuenta que estas personas que vivían estos traumas de la guerra, que venían pues tan condicionados, ¿no?, por esas vivencias tan traumáticas, les daba la posibilidad a esas personas que a través del dibujo y de la pintura pudieran hablar de todo lo que traían de la guerra, y entonces bueno, pues era una forma de aliviarlos. Él, al descubrir este hallazgo, pues se dio cuenta de que el arte pues tenía un poder más allá de lo estético, es decir, que tenía una función terapéutica muy poderosa. Y fue el primer autor que acuña el término de arte-terapia para designar las actividades artísticas con fines o con objetivos terapéuticos. Y a partir de su trabajo también hay otros personajes importantes, por ejemplo Edward Adamson, que fue compañero suyo, tenemos a Rita Simon, etcétera. Es decir, hay muchísimos, pero bueno, los que están en pantalla tal vez serían los más destacables dentro de esta etapa inicial. Bien, en la siguiente etapa tenemos la etapa de expansión, que como decimos, desde 1970 hasta 1978. Durante esa etapa comienzan también a surgir nuevos movimientos dentro del arte contemporáneo, también hay un auge dentro de la disciplina de la psicología, la aparición de los colectivos de vocación sí, la antipsiquiatría, en fin, toda esta amalgama de movimientos hacen que el arte-terapia pues vaya cogiendo cada vez más fuerza y también pues se vaya juntando con esas raíces epistemológicas que hemos comentado en el apartado anterior. También empiezan las primeras, el nacimiento y el auge de las primeras asociaciones de arte-terapia, tanto en Inglaterra, que sería la BAT, que empieza en 1964, como la ATA, que es la americana, la Asociación Americana de Arte-Terapia. Y bueno, estas dos asociaciones, junto con otras que van surgiendo en otros países, pues hacen que la disciplina del arte-terapia cada vez tenga más reconocimiento a nivel profesional. Y por último hay una etapa de consolidación de los años que aparecen en pantalla, donde ya se produce una expansión internacional de todas estas asociaciones, se convierten las asociaciones en federaciones de arte-terapia, es decir, van cogiendo más fuerza, se va extendiendo por otros países como Canadá, Israel, Francia, es decir, por Europa, etcétera, incluso también en España, que en España también aparece en ese mismo año, en 1999, los primeros estudios universitarios. Y bueno, hay un incremento de la labor científica dentro del campo arte terapéutico y sobre todo, lo más importante, un reconocimiento oficial de la validación y el control profesional y académico de esta joven disciplina. Bien, pues hasta aquí terminamos el módulo 2, el punto 2.2, y muchas gracias por su atención.